bienvenida, la hemos extrañado, hace 8 días la extrañamos, pero nos sentimos muy contentos de estar aquí en esta mañana con usted. Esperamos que se sienta bien, Dios le bendiga. Vamos apenas a iniciar la enseñanza, o sea que llegó en el tiempo preciso, llegó en el momento exacto. Vamos a mirar hoy las manifestaciones de Dios. Muy bien, Danielito, sigamos. Vamos a tener como referencia bíblica este pasaje de la Escritura. Hebreos 1:1 y Hebreos el versículo 2. ¿Quién me lo lee? Hebreos capítulo 1, el verso 1. ¿Estamos grabando, Alejo? Bueno. Si a alguien se le olvida algo, en el Face puede conseguir la enseñanza también. Hebreos capítulo 1, el verso 1. Ahí está. ¿Alguien lo quiere leer? Hágale, léalo, Lina. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El 2, Lina. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Entonces vamos a tener referencia, como referencia a este texto para ir entrando en la enseñanza. Vamos a seguir la guía. Vamos a mirar un concepto para ir teniendo claro. Un concepto de ¿qué es teofanía? Teofanía. Entonces vamos a definir ese concepto. Teofanía es manifestación, aparición o revelación de la divinidad. Recuerden que teo significa Dios y fanía significa manifestación, revelación. Entonces la revelación o la manifestación de Dios. Amén. Entonces tengan en cuenta muy en claro este concepto. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación, aparición o revelación de la divinidad. de la divinidad. Entonces, si usted me dice teofanía es una manifestación de Dios, se la valgo. Porque eso es teofanía, es una manifestación, es una aparición de la divinidad. En este caso, divinidad es Dios. Amén. Porque el título Dios expresa una divinidad. Como usted decide, el prefecto, el presidente, son divinidades, son manifestaciones de oficios de personas, pero esas personas tienen un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el presidente de Francia? François Hollande. François Hollande, ¿verdad? ¿Y cómo se llama el prefecto de la Guyana? Bueno, pues chao, ya les iba a dar la carta de 10, pero ya no la puedo dar. Quedan anulados porque no se sabe el nombre del prefecto. Entonces, ahí está, a que lo averigüen. Entonces, una teofanía es una manifestación de la divinidad, una manifestación de Dios. Muy bien. Vamos a mirar que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a los hombres de muchas maneras. Se ha manifestado Dios, porque como Dios es invisible, no se puede ver. Pero Él en su trato con el hombre se le manifiesta al hombre para que el hombre pueda tener contacto y entenderlo y comprenderlo y recibir de Dios lo que Dios quiere que el hombre reciba: instrucciones, leyes, mandamientos, en fin. Pero Dios tiene que manifestarse al hombre. Y en el Antiguo Testamento miramos que Dios se manifestó, Danielito, como una voz. No es que Dios sea una voz, sino que se manifestó como una voz. ¿A quién se le manifestó como una voz?
Al hombre. Cuando le habló ¿a quién? A Abraham. A ver, Daniel. Rapidito, vamos a leer esa cita. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, Dios no se le apareció a Abraham y no, por medio de una voz, Dios le habló a Abraham. Amén. Y Génesis 15:1, no me voy a detener mucho en esto porque quiero detenerme en otra área de la enseñanza. Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino ¿qué? La palabra de Jehová a Abraham, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Génesis 17:1 al 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. ¿Cómo le apareció el Señor a Abraham? ¿Será que le apareció? Aquí estoy, Abraham. No. En una voz. Eso se llama una ¿qué? Teofanía. Es una manifestación de Dios. Muy bien. Entonces se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham entendió que esa voz que le habló era Dios. Era Dios tratando con él, hablándole a él, trayéndole el mensaje. Muy bien. ¿Cómo más Dios se manifestó en el Antiguo Testamento? Se manifestó como el ángel de Jehová. No es que Dios sea un ángel, no. Se manifestó como un ángel para darse a conocer a un hombre, a Abraham. Génesis 18:22. Entonces, ahora voy a leer yo, más adelante leen ustedes. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Amén. Y Génesis 22:10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, Génesis 22:10. Entonces, ahí se le aparece, se le manifiesta a Dios. No es que Dios sea un ángel, no. Es que Dios se manifestó como ángel. ¿A quién? A Abraham, a decirle: Abraham, ya. Yo conozco que obedeciste, ya, Abraham, es suficiente. Que temes a Dios. Pero se le mostró para que Abraham le conociera de esa manera. ¿Amén? Amén. Entonces, esta también es una manifestación de Dios al hombre, en este caso, a Abraham. Sigamos. Como un varón, se le presentó ¿a quién? Ahí está. Se le apareció a Jacob. Hay un coro que dice: Jacob luchó con el ángel por una bendición. Bueno. Génesis 32:24. Génesis 32:24 dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo y de Jacob mientras con él luchaba. Entonces, aquí se le presentó Dios a Jacob como ¿qué? Como un varón, que lucharon cuerpo a cuerpo. Pero no es que Dios sea un varón. Pues en este caso, no es que Dios sea un hombre, sino que se le manifestó como un varón, que luchaba Jacob con él, porque Jacob quería obtener la bendición de Dios. Amén. ¿Esos son, cómo se llaman estas cosas? Manifestaciones. Teofanías. Manifestaciones o teofanías.
teofanía, manifestaciones de Dios. No se olviden, teo, Dios, fanía, manifestar, revelarse. Entonces, manifestar, manifestaciones de Dios. Muy bien. ¿Y cómo más se le apareció Dios a los hombres? Como una zarza. ¿Qué es una zarza? Una zarza es un arbusto, es una planta del desierto hasta ordinaria, que cuando calienta mucho el sol en el desierto, estos arbustos se queman, se prenden solas por el calor, pero así como se queman, así mismo desaparecen. Pero esta zarza, dice Moisés, que ardía y no se consumía. Entonces a Moisés le pareció raro, ¿y cómo así que esta zarza? Normalmente ya se queman y desaparecen, quedan el carboncito, pero esta zarza no se quema. Y se acercó Moisés a ella y se encontró con una sorpresa. A Moisés se le apareció como llama de fuego en medio de ¿qué? De una zarza. ¿Quién se le apareció? Sigamos, Daniel, con la cita. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, 2. Y se le apareció el ángel de Jehová. Entonces ahí decíamos que el ángel de Jehová estaba hablando aquí mismo de Dios manifestado, ¿verdad? En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces ahí se le manifestó Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, ¿verdad? Era de comisionar a Moisés para que fuera a libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo de Egipto. Pero Dios se le manifestó en una zarza en medio del fuego. No quiere decir que Dios sea fuego ni que sea una zarza. ¿Es una qué? Manifestación. Es una teofanía. No quiere decir que Dios es fuego. No, Dios no es fuego. No es que Dios es zarza. No, Él se manifestó. Porque Dios es... ¿Cómo es Dios en su esencia? Dios es espíritu. Muy bien. Sigamos, Danielito. Como una columna de nube y de fuego. ¿Se acuerdan? Y eso lo ve uno hasta cuando van las películas en la Semana Santa, ¿cierto? El que no ha leído mucho se da cuenta que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios guiaba de día al pueblo de Israel con una columna de nube y en la noche una columna de fuego. Cuando Israel salía en la mañana, estaba la columna de nube manifestando que ahí estaba Dios con ellos. Y en la noche había una columna de fuego indicando que Dios estaba con ellos. No es que Dios sea una nube, ni que Dios sea una columna de fuego, sino que se le manifestó. Israel sabía que ahí estaba Dios con ellos para guiarles. Entonces, veremos la cita. A ver, Danielito. Cuando el pueblo de Israel marchaba por el desierto, guiados por el Moisés. Éxodo 13. Éxodo 13, 21. Dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos, como iba de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Siempre estuvo Dios con ellos, como ha estado con nosotros. Aunque el pueblo de Israel se desvió, se alejó de eso, Dios siempre estuvo con ellos fiel. Entonces, qué bueno es que nosotros podamos también confiar en el Señor, porque Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Entonces, ¿estas son qué? Manifestaciones o teofanías. Manifestaciones de Dios o teofanías. Muy bien. Estas son las manifestaciones que Dios se le presentó a los hombres en la antigüedad. Pero hay una manifestación, la más grande, sigamos, Danielito. La manifestación más grande de Dios. Estas que se manifestaron allá fueron muy importantes, porque se le manifestó a un hombre, a una familia, a un pueblo. Pero la manifestación más grande de Dios
es esta. ¿Quién? Jesucristo. Esta es la manifestación más grande de Dios. Y ahora vamos a mirar quién es Jesucristo. Amén. Estos muchachos están volando. Sigamos, Danielito. Entonces, ¿cuál es la manifestación más grande de Dios? Con confianza, diga Jesucristo. Eso sin temor a equivocarse. La manifestación más grande de Dios. Daniel va como adelantado, pero está bien, ingeniero. Está volando Daniel también. Él quiere avanzar, quiere aprender. Entonces, vamos a mirar la Biblia y vamos a mirar el Antiguo Testamento. ¿Qué testifica la Biblia de Jesucristo? Amén. Y vamos a descubrir hoy quién es Jesucristo. ¿Les parece interesante? Porque a veces hablamos de Jesucristo y lo escuchamos, pero no sabemos quién es Él. Entonces, en esta mañana vamos a definir quién es Jesucristo. Yo espero que tengamos en esta mañana la revelación del Espíritu Santo sobre nosotros. Amén. Entonces vamos a mirar unas citas bíblicas. ¿De qué del Antiguo Testamento? Isaías 9:6. Abran su Biblia. Isaías 9:6. Vamos a mirar la Biblia. Porque aquí no es lo que yo diga, es lo que la palabra diga en esta mañana. Amén. Isaías, ¿qué? Muy bien. A ver, ¿quién me va a leer Isaías 9:6? Ahí, a ver, hermana Caterina. Porque un niño Nos es nacido hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén, muy bien, gracias, hermana. Isaías era un profeta, o fue un profeta del Antiguo Testamento, un profeta, podríamos decir, mesiánico. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que hacía profecías del Mesías que vendría. E Isaías, gran parte de la escritura la traza haciendo profecía acerca del Mesías que vendría sobre el mundo, sobre Israel. Amén. Entonces aquí está hablando de una profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora vamos a mirar de quién está hablando, de cuál niño, digamos. Los términos hijo que habla aquí y niño se refieren a ¿qué? A la encarnación o manifestación del Dios ¿qué? Del Dios fuerte y del Padre eterno. Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías? Que ese Padre eterno, que en el Antiguo Testamento se llama Jehová, ¿verdad? Ese es el Padre eterno. Ese Padre eterno iba a tomar ¿qué? Forma humana, se iba a manifestar en carne. Pues los términos hijo y niño se refieren a la encarnación y o manifestación del Dios fuerte y Padre eterno. O sea que este niño iba a ser o era el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Amén. Vamos a ir descubriendo poco a poco. A ver, Danielito. Isaías se profetizó que el Mesías se llamaría Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Muy bien, Daniel, sigamos. Vamos a ir mirando la cita bíblica. Isaías 7:14. Isaías 7:14. A ver, alguien que me lo lea rápido ahí. A ver, pues.
Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Isaías 7:14 e Isaías 9:6 está hablando del mismo personaje, del mismo niño que iban a ser, del mismo ser que iban a ser. Entonces, aquí nos está hablando de que una virgen, una mujer santa, iba a concebir e iba a dar a luz un hijo y se llamaría ¿cómo? Dios con nosotros, Emmanuel. O sea que el niño que nacería de esa mujer sería Dios con nosotros. Amén. Amén. ¿Y cómo más sería ese niño? Sería su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Estamos en esta mañana? Amén. Gloria a ¿Y Dios. cuál es ese niño que habla entonces de Isaías? Jesucristo. Mateo 1:22. Mateo 1:22. A ver, Jaime. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén, muy bien. Aquí está hablando de quién. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Amén. Del nacimiento que iba a tener María, ese ser que estaba encendrado en su ser, iba a nacer. Y si usted lee el verso 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, ese es el ser, y dice más adelante, del que hablaba el profeta, el verso 22 y 23, que se llamaría Emmanuel. O sea que Jesús es Dios con nosotros. ¿Estamos? Y Mateo 2:11. Mateo 2:11. A ver, Jason Junior. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose la adoración, y abriendo sus tesoros la ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Muy bien, muy bien. Ahí está hablando de que cuando ese niño nació, ¿qué hicieron los hombres que iban buscando al niño? Entraron y lo adoraron. ¿Y quién es el único que se merece la adoración? Jesucristo. Dios, ¿verdad? ¿Y estaban adorando a quién? A Jesucristo. O sea, estaban indicando con ello de que ese niño era el Dios fuerte, el Padre eterno que estaba hablando Isaías, que ese niño era Dios con nosotros. ¿Estamos? ¿Vamos poco a poco? Entonces, Isaías nos dice que Dios se iba a manifestar en carne. ¿Y en quién se manifestó? En Jesucristo. Muy bien, sigamos, Daniel. Isaías 40. Isaías 40. Que Dios traiga en esta mañana revelación para cada uno de nosotros. Y más algo. Isaías 43. Isaías 43. Léalo, Alejandro. Leo. Voz que clama en el desierto. Preparad camino. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. A nuestro Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Voz que clama en el desierto. Preparad camino ¿a quién? A Jehová. Recuerde que este es un pasaje profético que está hablando de quién? Del Mesías. Amén.
Entonces lo que nos dice aquí es que el Mesías que iban a ser era ¿quién? Jehová. O sea que el Mesías sería el mismo Jehová. Amén. ¿Y quién es ese niño? ¿O a quién se le estaba preparando camino? ¿De quién nos está hablando Isaías? Miramos la Biblia. Amén. Sigamos, Danielito. Juan el Bautista cumplió esta profecía cuando él preparó el camino ¿para quién? Para Jesús. O sea que podemos decir que Jesús es ¿quién? Dios. Es Jehová y es nuestro Dios. ¿Quién es Jehová? Jehová es el Padre eterno. O sea que Jesús es ¿quién? El Padre eterno. Amén. ¿Estamos? Vean lo que dice Mateo 3:3. A ver. Que volverse duchos en buscar la Biblia. Mateo 3:3. Pues Ma- este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Pues ese es aquel de quien habló el profeta Isaías, hablando también de Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino ¿para quién? Para Jesús. Recuerde que cuando Juan predicaba y decía: tras de mí viene uno al cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus zapatos, de sus sandalias. Y cuando Juan el Bautista miró a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, de este es el que yo venía hablando. A él es que yo estaba preparándole el camino para que ejerciera su ministerio y su obra redentora. Amén. Entonces, Juan el Bautista le preparó el camino a Jehová, dice Isaías, ¿verdad? Isaías 43. Amén. Entonces, conclusión, que Juan dijo o enseñó, la Biblia nos enseña que Jesús es Jehová. Amén. Sigamos. Danielito. Miqueas dice, Miqueas, capítulo 5, el verso número 2. Miqueas 5:2. ¿Dónde queda Miqueas? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Antiguo Testamento al pie de Jonás. Antiguo Testamento, muy bien. No tengo 5. En medio de Jonás y Nahum. Miqueas 5:2, se lo voy a leer para que seamos todos en cuenta de rápido. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, está hablando de la ciudad de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. ¿Está hablando de quién? De Belén, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Belén? De ti, dice la Biblia, me saldrá de Belén, saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, que está hablando que ese que va a nacer en Belén, ¿y quién fue el que nació en Belén? Eso se lo da hasta el Jesucristo. católico más fuerte, ¿cierto? Los pastores de Belén vienen a adorar al niño. Todo el mundo que sabe que ese niño que nació en Belén es Jesús. ¿Y quién era Jesús? El Rey, el Señor de Israel. Que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Qué bendición. Y vea Lucas, vea lo que dice Lucas 1:35. Ustedes me buscan rápido y me dejan a mí perdido. Lucas 1:35. Esperen que todos busquemos para que miremos que la palabra de Dios es verdad. Amén. Lucas 1:35. A ver, Alejandro. Respondiendo el ángel les dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta definición de Hijo de Dios no lo vamos a ver hoy.
lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Por qué hijo de Dios? Usted dirá, pastor, pero ¿cómo así que él es Dios, pero es hijo de Dios? O sea que Dios tiene más hijos. Bueno, hijo de Dios lo miramos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Hoy estamos concentrados en descubrir de que Dios se manifestó en carne. Amén. ¿En quién se manifestó? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien, muy bien. Sigamos, Danielito. Entonces, el Antiguo Testamento, para ir cerrando un poco el Antiguo Testamento, claramente afirma que el Mesías y el Salvador que había de venir sería Dios mismo. Amén. O sea que el Mesías sería el Salvador. ¿Y quién es el Mesías? Jesucristo. Amén. Él es nuestro Salvador. Muy bien. Sigamos. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de esta manifestación? Vamos a mirar. Hagámosle, Danielito. San Juan 20:28. San Juan 20:28. ¿Y ustedes dejaron la Biblia hoy, amigos? No, Entonces, lo dejo. mis secretarios hoy se quedaron sin Biblia. Bueno, Ya. listo. Aquí hay una Biblia. ¿Ahí hay una? Bueno, muy bien. Sí, para que estos muchachos también conozcan la palabra. ¿Cierto? Ah, no, pero no la tiene tan fácil. Bueno, aquí, Nicolás. No, papi, cosa. Aquí, Nicolás. Aquí busca, aquí estás, busca el libro y luego que le dé el libro, le da el capítulo y bueno, vamos a modernizar a Nicolás. San Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios. ¿A quién le dijo Dios? Nicolás, Dios mío. participar. ¿A quién? A Jesús, ¿verdad? A Tomás le dijeron, vea, Jesús resucitó. Y Tomás, más incrédulo, dice, no, yo hasta no ver, no creer. Y se le apareció Jesús a Tomás. Él dijo, Tomás, vea, mete tu mano aquí. Aquí están los agujeros de los clavos. Mete tu dedo ahí. Aquí está el agujero de la lanza que traspasó mi costado. Y metió su mano. Y reconoció Tomás algo muy grande. Que Jesús era su Dios. Señor mío y Dios mío. Y miren que no está hablando de cualquier Dios, porque ahí habla del Dios con mayúscula. Está hablando del único Dios. Tomás reconoció que Jesús era su Señor y era su Dios. Amén. Amén. Eso nos enseña la Biblia. ¿Qué más nos dice la Biblia? Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Esta palabra es maravillosa, por eso hay que estudiarla. Tito capítulo 2, el verso 13. Ya. ¿Quién la tiene? Yo. Rápido, Tito 2, 13. Aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué dice Tito 2:13? Porque no quise. Aguardando la esperanza bienaventurada. No quise. ¿Y qué? No quise leer. Y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador. ¿Y quién es ese gran Dios y Salvador? Ahí dice, de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo. Amén. O sea que Tito lo reconoce a Jesús como el Salvador y como el único Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Se llena uno de alegría, de gozo. ¿Qué dice Pablo? Bueno, ahí está Pablo por medio de Tito. Pablo describió a Jesús como nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué dice Pedro de Jesús. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. Este es el reconocimiento de los hombres que le conocieron a él. Segunda de Pedro 1:1. Segunda de Pedro 1:1. ¿Qué dice? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Simón Pedro. Yo no sé en carrera. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de quién? De Jesucristo. A los que habéis alcanzado por la justicia de quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿quién era Jesucristo para Pedro? Dios. Su Dios y su Salvador. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Sigamos, Danielito. Vamos a mirar el libro de Colosenses. Enfatiza fuertemente la deidad de Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses, sigamos a leer. Colosenses 2:9. A ver, alguien más, a ver si damos oportunidad a otro, Alejandro. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. A ver, Santiago. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Bien, Daniel, Santiago. Porque en él, ¿en quién? ¿Cuál es él? Jesucristo. Aquí está hablando de Jesucristo. Porque en él habita corporalmente, o sea, en ese cuerpo humano, en ese cuerpo que tiene forma humana, habita toda, es un término absoluto, toda, no un poquito, toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál es la deidad? Es la divinidad. ¿Cuál es la divinidad? Es Dios. O sea que en ese cuerpo, en ese templo de carne y hueso físico, habita toda la plenitud de Dios. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, de la divinidad de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Sigamos. Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Ya. A ver. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Amén. Porque cuanto agradó al Padre que en él, ¿en quién? ¿Cuál él? En Jesucristo habitase toda plenitud. ¿Y cuál plenitud? La plenitud de la divinidad, de la deidad. Toda la plenitud, lo que leíamos ahora en Colosenses 2:9. Toda la plenitud, todo lo que es Dios en su naturaleza, habitaba en Jesucristo. Amén. Amén. Te estamos descubriendo quién es Jesucristo. Muy bien, Danielito. Según estos versículos de la Escritura, Jesús no es simplemente una parte de Dios, sino que el total de Dios es residente en él. Toda la plenitud habita en Jesucristo. Amén. Si hubiera varias personas en la deidad, según Colosenses 2:9 que leímos ahora, ellos todos serían residentes en la forma corporal de Jesús. Nosotros somos completos ¿en quién? En Él. ¿En cuál Él? Todo lo que necesitamos de Dios lo podemos hallar en Jesucristo. Si hubiesen más divinidades, más dioses, no habría oportunidad para que habitasen en Él. Pero toda la plenitud de quién?
del único Dios habitaba ¿en quién? En Jesús. Amén. Amén. Sigamos, Danielito. Vamos terminando ahí. Dios fue ¿qué? Manifestado en carne como Jesús. A ver, podemos ir sacando las conclusiones. Entonces, ¿nosotros en qué creemos? Creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios existe. Nosotros creemos que Dios es espíritu. Pero nosotros también creemos que Dios ¿se qué? Se manifestó en carne en Jesús. Leamos la cita bíblica, Daniel. La declaración que Jesús es Dios necesariamente implica que Dios tomó sobre sí carne humana. Esto es de hecho lo que la Biblia dice. Primera de Timoteo 3:16. A ver, ¿quién me lo va a leer? Yo. Léalo pues. Léalo. Claro. Hágale pues. El 16. 15, 16. 1 Timoteo 3, 15, 16. 3:15 y El misterio de la 16. piedad. Para que si tardó sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, Señor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba de gloria. Muy bien, Aiso, muy bien. Estos muchachitos hoy volando. Entonces, ¿qué dice el verso 16? E indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir indiscutiblemente? Que no tiene discusión. O sea, no tiene reparo, no tiene objeción, nada. Indiscutiblemente grande es que el misterio de la piedad. Entonces, Pablo a Timoteo dice, vean Timoteo, esto no tiene discusión, este misterio es grande. ¿Cuál misterio? El misterio de la piedad. Pero ¿cuál es el misterio de la piedad? Pues ahí lo define. Bajémoslo, Danielito. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios se manifestó en carne. Ese es el misterio de la piedad. Dios tomando forma humana. ¿Y cuál es el misterio de la impiedad? Que el hombre quiera ser Dios. Ese es el del anticristo. Eso lo miraremos después. Pero el hombre quisiera ser Dios, por eso va a aparecer el anticristo y todas esas cosas. Pero el misterio de la piedad, que es grande e indiscutible, es que Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios se hizo ¿qué? Visible. Porque Él como espíritu no se podía mostrar. Tenía que mostrarles de una forma visible al hombre. ¿Para qué? Para salvarlo. Para poder morir en la cruz y poder perdonar sus pecados. Por eso Dios se hizo ¿qué? Visible. ¿En quién se hizo visible? En Jesucristo. En Jesucristo. Muy bien. Y fue justificado en el Espíritu, demostrado como justo. Fue visto de los ángeles. Amén. Fue visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues todos los que no son judíos. Se les predicó a los gentiles. Dios fue creído en el mundo. Y Dios fue recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, ¿cómo y cuándo sucedió todo esto? Sucedió en Jesucristo. Entonces, ¿qué significa el misterio de la piedad? Daniel. Que Dios fue manifestado en carne. Que Dios fue manifestado en carne. Amén. Ese es el misterio de la piedad. ¿Y eso tiene discusión? No tiene discusión. E indiscutiblemente Dios se manifestó en carne. Amén. ¿Estamos en esta mañana?
Sigamos, Danielito. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A ver, miremos la cita. Segunda de Corintios, ¿quién me la va a leer? Segunda de Corintios 5:19. Ya. 1 de Corintios 5:19. Pero usted, mire, no la tiene. Sí. Que Dios estaba en Cristo. Sí, siga. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Que Dios estaba en quién? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Amén. ¿Por qué tomó forma humana Dios? Porque el hombre, ustedes recuerdan que el hombre había pecado contra Dios en el huerto cuando desobedeció. No es que el hombre se hubiera comido una manzana, no. La Biblia no dice si es manzana o papaya o limón o nada. O banana. Fue algo que el hombre desobedeció a Dios. Y cuando el hombre desobedece, es cuando peca delante de Dios. ¿Y sabe qué hace el pecado? Separación entre Dios y los hombres. Y cuando el hombre pecó, hubo separación entre Dios y los hombres a causa del pecado. A causa del pecado. Y la única manera de reconciliar al hombre con Dios era mediante un sacrificio. Un sacrificio que tenía que ser por un cordero, un animalito sin mancha, un animalito perfecto, conservado para eso. Pero Dios como espíritu no podía morir, ni podía derramar sangre, porque un espíritu no tiene sangre. Por lo tanto, Dios tenía que tomar forma humana, porque Dios miró a ver si había algún hombre sobre la tierra para que hiciera el sacrificio. Pero Él miró sobre la tierra y dice la Biblia que no había ninguno justo. Todos habían desviado. Todos los hombres habíamos caído bajo la simiente de pecado. Y cuando Dios miró, no había ni un hombre que cumpliera los requisitos de perfección, de santidad, para ese sacrificio. Por lo tanto, Dios tomó forma humana ¿en quién? En Jesucristo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ofrecer ese sacrificio y hacer reconciliación entre Dios y los hombres. Amén. Ese fue el objetivo principal, el cual Dios, que ese espíritu, tomó forma humana para poder hacer un sacrificio. Amén. Sigamos, Daniel. Dios, el texto que mirábamos inicialmente. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, ¿verdad? Siendo Él ¿qué? El resplandor ¿de qué? De su gloria y la imagen misma de su sustancia. Pues como a Dios no se puede ver, nos trajo ahí el vaso en Jesucristo para poder representar y saber que ahí está Dios y que Jesucristo es Dios. Entonces podemos ver que Jesús es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Dios hecho carne. Amén. Dios manifestado, más bien. Dios manifestado en carne. Amén. Dios manifestado en carne. Colosenses 1:15 nos habla de Jesucristo. Colosenses 1:15. A ver, Nicolás. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. ¿Quién es? Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Sigamos, Danielito. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4. ¿Qué pasó con Lina? ¿Me perdió? Que no me he vuelto a leer. Segunda de Corintios 4:4. Ya lo tengo.
A ver, espera, Alejo. 7. Tenemos aquí que, escúchame, es que se me olvidó el nombre. 4-4. Entonces, doña Sonia, bienvenida. Yo. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien denunciamos. Aquí no es tan fácil, si no se equivoca. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la ciencia humana delante de Dios. Sigamos. Ahorita Hasta el 4, doña Sonia. Ahorita se la pedí, no me la dio. Pero si nuestro evangelio está Ahorita se la pedí, no me la dio. pero de siquiera está Préstemela. el octavio de Dios En la Biblia, lea. cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias, doña Sonia. Dios me la bendiga. Entonces, el verso 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Porque recuerden que ese Dios está con D minúscula, ¿no? El Dios de este siglo. ¿Se habla de quién? El Dios de este siglo, el que ciega el entendimiento de Satanás. El entendimiento de los incrédulos para que no, ¿qué? No les resplandezca la luz de ¿qué? Del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Amén. ¿Estamos? Seguimos. Él vino a su propia creación y a su propio pueblo escogido, pero ellos no le reconocieron ni le recibieron. Veamos la cita en San Juan. San Juan 1:10. A ver, ¿quién más? Lina, ahora sí. Bueno, escuchemos a Lina a ver. San Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso y su palabra. San Juan, no, primera de Juan, no, San Juan, Evangelio. Evangelio de San Juan. Esperen. Sí, no. Es que hay Evangelio y hay carta. No, Evangelio de San Juan 1:10. Si quiere, Lina, tenemos un poquito de tiempo, ¿cierto? Si quiere, Lina, léame desde el 1 hasta el 10, hasta el 11, Lina. Ya que se animó aquí, vaya conociendo la palabra bien. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Amén. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas nos prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Muy bien, muy bien. Aquí nos está hablando ahí, gracias Lina, Dios le bendiga, hija. Entonces, nos está hablando de Juan, que está expresándose de quién es, quién fue el que creó el mundo, ¿verdad? El verso 10 dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Sí? Pero luego dice, antes dice, en el mundo estaba. ¿Y quién estaba en el mundo? Jesús. Y dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por Jesús. Pero Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo que Juan está reconociendo es que Jesucristo es el creador. Que Jesucristo es el Dios de Génesis. Amén. Porque Él fue el que lo hizo, pero el mundo no le conoció.
Pero el verso 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y el verso 14 ahí mismo de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Pues del principio, ¿que era quién? Dios. ¿Sí lo leyeron bien? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo quién era? Dios. Dios. Amén. Y el verso 14 dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Dios. ¿Fue hecho qué? Carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Amén. Entonces, Dios manifestado ¿en qué? En carne. Sigamos, Danielito. Conclusiones. Vamos a concluir con estos dos pasajes. Romanos 9:5. A ver, vamos a darle la oportunidad a doña Sonia que nos lea Romanos 9:5. Romanos 9:5 y luego Lina, la señorita Lina ahí. Romanos 9:5 y Lina nos lee primera de Juan 5. Ahora sí, allá atrás, Lina. Romanos 9:5. A ver, doña Sonia, gracias por la lectura. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Muy bien. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. O sea, de esa generación humana, de los patriarcas vino Cristo. ¿Sí? Como hombre vino Cristo. Pero luego nos define quién es Cristo. Amén. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿qué? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Dios? Cristo, ¿verdad? Amén. Él es Dios. Esa descendencia humana, ese linaje humano que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es Dios, lo dice Pablo en los Romanos. Amén. Y podemos entonces concluir quién es Dios o quién es Jesús en esta mañana. A ver, Lina. Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20, Lina. Para que vayamos concluyendo en esta mañana esta hermosa palabra, nuestra doctrina. ¿En qué creemos? En que Dios se manifestó en Creo que le falta una hoja a la Biblia. Primera de Juan, le falta una hoja a la Biblia de Lina. Sí, ya aparece donde Juan. Pero sabemos que el Hijo del Hombre, ¿no? Ajá, esa es Primera de Juan 5:20, Lina. ¿Está con Juan? Ok. Sí, ya. Ok. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la leyenda de Dios. Amén. Muy bien, Lina, gracias. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y cuando habla Hijo de Dios, ¿está hablando de quién? De Jesucristo. Cuando habla Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Y nos ha dado ¿qué? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Parece que a alguien le preguntara, igual el verdadero, y dice, pero estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Pero ¿quién es el Hijo de Jesucristo? El Hijo de Jesucristo. Ahí hay una definición. El Hijo de Jesucristo o Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces, eso lo creemos nosotros por la palabra. Que Dios se manifestó en carne, en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El verdadero Dios, porque hay muchos dioses, ¿cierto? Hay muchos dioses, pero Jesucristo es el verdadero Dios.
y la vida eterna. Amén. ¿No le parece maravilloso esto? Entonces, cuando usted le pregunte, ¿ustedes en qué creen? Ya usted va teniendo una base. Nosotros creemos en que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros creemos que existe un Dios, que Dios es real, Dios existe. Nosotros creemos que Dios es espíritu en su naturaleza. Amén, que tiene atributos, que es omnipresente, omnisapiente, en fin, omnipotente. Pero también creemos que Dios se manifestó en carne. ¿Y en quién? En Jesucristo. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Estamos en esta mañana? Amén. ¿Por qué no se coloca en pie en esta mañana? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. En esta mañana. Cierre sus ojos. Levante sus manos en esta mañana. Dígale, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por manifestarte, oh Dios, en Jesucristo para nuestra salvación. Gracias, oh Dios, gracias. Porque tú eres bueno para con nosotros. Porque te plació, Señor, revelarnos tu nombre. Te plació, Señor, tomar forma humana, oh Dios, para venir a salvarnos. En tu nombre, Jesús, te presento esta iglesia, te presento todos los que estamos en esta mañana, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Usted dirá, pastor, entonces, ¿quién es el Hijo de Dios? Pastor, ¿quién es el Padre entonces? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuántos dioses hay? No, hay un solo Dios. Dentro de 8 días vamos a definir quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Amén. No hay otro Dios. No hay otro Dios como tú, Jesús. Dios de los cielos, Dios de la tierra. No hay otro Dios como tú. Solo Jesús, solo Jesús. Solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra. Sí, Señor, amén. Como tú. Calma el viento recio, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios como mi Dios, como mi Dios. No hay otro Dios como mi Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por esta mañana que nos has regalado, que nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Te pedimos, Dios mío, que tú seas guardando tu iglesia, Señor. Tú seas guardando, Dios mío, cada uno de los que estuvimos en esta mañana. Oh Dios, y te presento a todos aquellos que no han podido estar con nosotros. Que tu mano poderosa sea protegiéndoles. Que tu mano poderosa sea guardándoles, oh Dios. Cúbreles, Señor Jesús, con tu sangre preciosa. Oh Dios, tu presencia sobre ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Que Dios los bendiga a todos.
Bendiciones en esta semana para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús.